Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Hoy seguimos con la clase número 9 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictado por la Academia Internacional de Talim al-Corán. Seguimos o estamos avanzando con el segundo capítulo, el capítulo Báqara, y hoy vamos a ver los siguientes tres versículos, número 28, 29 y 30 del tercer Rukú, que es el tercer subcapítulo. Empecemos con las palabras de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. Primero recitamos o leímos la parte del versículo en Corán, en árabe, que sería Alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. La traducción es: quienes rompen el pacto con Allah después de haberlo aceptado y separan con ello lo que Allah ha ordenado que se mantenga unido y crean el desorden en la tierra, ellos son los perdedores. Y ahora hacemos paso a paso la traducción literal de cada palabra. Alladina, ya vimos varias veces, ¿sí? Casi en cada clase al menos una vez, que es aquellos, ¿quién? Plural. Aquel es alladí, allati es aquella y allati aquellas. Entonces siempre según el género y la cantidad del sujeto cambia entre alladí, alladina, allati o allati. Entonces, alladina, aquellos que yanquduna, ellos rompen. Naqada, él rompió, yanqudu, él rompe, y yanquduna, ellos rompen. Ahdallahi, el pacto de Allah, el pacto de Dios. Y ahida es él prometió algo. ¿Sí? Ahida, él prometió, y el pacto o la promesa es ahdun. Y ahdallahi, la promesa o el pacto de Allah. Min ba'di, ¿sí? Después de mithaqihi, su promesa. ¿Sí? Y en ese contexto sería que rompieron el pacto después de haberlo prometido. ¿Sí? Wathaqa o mithaq es un arreglamiento o una promesa que se hace firmemente. ¿Sí? Entonces, rompen el pacto después de haberlo prometido firmemente. Y acá, mithaqi, promesa, he, es en realidad el pronombre posesivo de who. Pero obviamente ya vimos que cuando siempre un sustantivo termina con la vocal i, entonces el pronombre posesivo de who convierte en he. Luego, wayaqta'una, y ellos rompen. Wa y yaqta'una, ellos rompen. Qata'a, él rompió, yaqta'u, él rompe. Y yaqta'una, ellos rompen. Ma, que, amarallahu. ¿Sí? Y eso sería en el contexto, ellos rompen lo que. ¿Sí? Son palabras sinónimos, qata'a y naqada. Ellos rompen o ellos cortan ma, lo que amarallahu, Allah ordenó o ha ordenado. Amara, y muchas veces viene como amarabi. Amara, él ordenó o ordenar, y bi es la preposición. Ordenar algo
entonces sería amará bi y luego la parte siguiente. Entonces, Dios ordenó y luego viene la parte con bi. Bi sería la preposición para agregar al sustantivo o la parte siguiente, la frase siguiente. Entonces, ellos rompen lo que Allah ordenó. Y de esa palabra también es amir. Amir se usa también como el superior, supervisor o también un gobernante. También es la palabra en árabe es amir o amrun es el orden, el mandamiento, el asunto. Luego, bihi. ¿Sí? Ellos rompen lo que Dios había ordenado. ¿Sí? Literalmente, bihi sería, bi es, obviamente viene por la parte, es la preposición que ya vimos en esa parte, que viene para completar el verbo amara. Y hi es eso. ¿Sí? Literalmente sería el pronombre posesivo de él, pero en árabe bihi se usa siempre por eso o de eso. Entonces lo que Dios había ordenado por eso, es decir, a través del Corán, a través de los versículos o sus enseñanzas. ¿Sí? Entonces ese hi es algo indefinido. ¿Sí? Que solamente se hace la referencia a través de eso. Puede significar ahora mandamientos del Corán, enseñanzas del Islam o ciertos mandamientos de Dios. An, ¿sí? An es un conector que se usa para conectar dos verbos. ¿Sí? Él ordenó, ¿sí? A través de eso, que, ¿sí? Y luego la parte an es siempre para unir dos verbos, dos acciones. Entonces él ordenó que sea unido. ¿Sí? En yusala, yusala es la forma pasiva, es decir, algo es unido. Vasala, la raíz es él unió y yasilu, él une o él cumple. Entonces ellos rompen lo que Dios había o ha ordenado que se una o que sea unido. ¿Sí? Entonces ellos hacen todo lo contrario a lo que Dios había ordenado. Dios ordenó cumplir eso o unir un pacto o un mandamiento, pero ellos lo rompieron. Y vayufsiduna, y ellos hacen el desorden, ¿sí? Fasada, él hizo desorden, yufsidu, él hace desorden, y fasad es en general la palabra en árabe para desorden. Y ellos hacen desorden en la tierra. Fil ardi, fi en al ardi, la tierra. Ulaika es una palabra muy propia en el Corán que se usa para hacer hincapié en una expresión, para poner énfasis en algo. Entonces, ulaika, ellos son, ¿verdad? O cuidados que ellos son. Hum es el pronombre personal para ellos, y sería en ese contexto ellos son, entonces dos veces se repite para poner énfasis que realmente ellos o esas son las personas que son los perdedores. Al-Hasirun, los perdedores. Hasira yakhsiru o Hasara yakhsiru sería él perdió algo. ¿Sí? Él perdió, y muchas veces en el contexto de haber perdido el amor de Dios o el agrado de Dios. Entonces acá en ese versículo se habla de la gente que ellos, después de haber hecho un pacto con Dios, lo rompieron. Es decir, después de haber recibido revelaciones, mandamientos a través de un profeta, rompieron su pacto con Dios y rompieron lo que Dios les había ordenado de cumplir. Y ellos siguen haciendo desorden en la tierra, pero Dios resume que ciertamente Dios está atento, son perdedores en el mundo, en la tierra y también en la vida más allá, en la vida venidera. Seguimos con el siguiente versículo, que es Keifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Significa,
¿Cómo pueden no creer en Allah cuando no tienen vida y Él es que les dio la vida? Y después Él les hará morir y les devolverá de nuevo la vida. Y más tarde a Él ustedes seréis restituidos, o ahora vamos a ver literalmente sería ustedes volverían. Keifa, ¿cómo? Keifa, por ejemplo, ¿cómo estás? En árabe, Keifa haluk. ¿Cómo estás? Keifa haluk, y esa palabra Keifa es ¿cómo? Para una pregunta. Takfuruna, takfuruna, ustedes rechazan, ustedes niegan. Entonces, es decir, ¿cómo pueden rechazar o negar a Dios, a Allah? Porque kafara siempre viene como kafara bi, negar a alguien, rechazar a alguien. ¿Cómo pueden negar a Dios, rechazar a Dios? Y esa palabra también ya vimos en el pasado, en las clases anteriores. Kafara, él rechazó. Kafirun, un incrédulo, porque él rechaza la verdad, él rechaza a Dios. Kufrun es el antónimo de la fe, de la verdad. Entonces, kufrun es la persona o es el acto de rechazar a la verdad y ser un incrédulo de la verdad. A Allah, billahi, a Dios, wa kuntum, y ustedes estaban. Es un estado del pasado. Si kana es el verbo, él estuvo, y kuntum, ustedes estaban o estuvieron, y es una referencia siempre a este verbo para un estado en el pasado. Ambatan, ustedes estaban muertos. ¿Sí? Acá un error de la letra que muertos, ¿sí? Y en el singular es mautun, es una persona muerte, ¿sí? Y amwatun son los muertos. Y luego, entonces, el contexto es que ustedes estaban muertos y Dios les dio vida, ¿sí? Fa'ahyakum, pues ahya les dio vida, cum a ustedes. Cum es el pronombre posesivo para su de vosotros, de ustedes. Fa, pues ahya, él dio vida, cum a ustedes. ¿Sí? Ahya, él dio vida, hayatun es una vida. Hayatun, la vida, por ejemplo. Hayati, mi vida, ¿sí? Común. Entonces, de esa raíz procede la palabra haya, vivir, o también hayatun, la vida, y kum, como ya dije, es el pronombre posesivo. Es decir, que Dios les dio vida, les hizo vivir. ¿Sí? Thumma, después, yumitukum, yumitu, él hace morir. ¿Sí? Él hace morir a alguien. Cum es la agregación del pronombre posesivo a ustedes, vosotros. ¿Sí? Es la misma palabra cum acá al final, que es el pronombre posesivo para vosotros, para ustedes. Entonces, él les hace morir a ustedes, y yumito es una palabra interesante porque mata significa él murió, pero amata significa él hizo morir a alguien. ¿Sí? Y amata en ese contexto que Dios es el sujeto y Él nos da la vida y Él también nos hace morir, nos saca la vida. Entonces, mata es si uno mismo, Él muere, ¿sí? Y amata es si alguien te hace morir. Entonces, Él hizo morir y yamutu es el presente, Él muere, y yumitu es Él hace morir. Y ya vimos la palabra de la misma raíz, es mautun, la muerte, o ambatun, o acá el plural, los muertos. Entonces después Dios les dio vida o les hace, sí. Entonces acá ustedes estaban muertos, Dios les dio vida y después les hace morir. Y después les da vida de nuevo. Thumma yuhyikum. Después les da vida. ¿Sí?
Y también vimos ya esa palabra recién acá en el pasado, ahya, y acá vimos en el presente. Es la misma palabra, ahya, él dio vida, yuhyi, él da vida. Kum, de nuevo la misma terminación del pronombre posesivo, a ustedes, vosotros, y obviamente procede de la misma raíz como hayatun, una vida. Thumma, después, ilayhi, hacia él. Ilayhi, lahu es el pronombre posesivo para él, su, ¿no? Y obviamente, como ya vimos, cuando viene con ciertas preposiciones, en ese caso con ilá o con fi, o en ese caso lahu cambia en hi, o también cuando un sustantivo termina con la vocal i, entonces termina o cambia la hu en una hi. Por eso una vez ileihu, pero por esa combinación siempre cuando viene la preposición ila, ¿sí? Que tenemos acá hacia, que se usa siempre como dirección. Acercar o ir hacia un lugar, entonces siempre en árabe se usa la preposición ila, que vamos a ver más adelante. Y después de ilá, si viene un pronombre, que siempre se usa un pronombre, por ejemplo, yo voy hacia él o hacia vos, entonces esa ilá cambia en el ilei. Ilá cambia en ilei y luego hay que agregar un pronombre, pero en su forma posesiva. Y en el caso de hu, la hu siempre cambia en hi o también el hum, por ejemplo, ellos cambia en him, también hunna, ellas en hinna, o huma, que es ellos dos, cambia en hima. ¿Sí? Esa es una regla muy propia o una regla irregular de esos 4 pronombres que recién mencioné. Entonces, después hacia él, turja'un es también una forma pasiva en ese contexto, que ellos son vueltos o son regresados. ¿Sí? Es decir, en ese contexto literalmente sería ellos son regresados o vueltos hacia él. ¿Sí? Y sería en ese contexto que ellos vuelven hacia él. Pero en árabe se usa la forma pasiva para aclarar que ellos vuelven hacia él, no son ellos el sujeto de la acción. Es decir, que ellos no toman la decisión de volver hacia él, porque el contexto sería si nosotros lo ponemos en la forma que ellos vuelven hacia él, y también lingüísticamente sería que ellos son el sujeto, ellos toman activamente la decisión de volver hacia Dios. Pero a través de acá aclara que no es su propia voluntad, sino que ellos serán regresados, vueltos o llevados a Dios. Raja significa literalmente él volvió, y yarji'u, él vuelve, pero yurja'u significa él es vuelto o él es regresado, es decir, él es llevado hacia algo. Entonces ese versículo habla que cómo ustedes pueden negar a Dios cuando que Él está o Él es que cuando ustedes estaban muertos, Él les dio la vida y Él luego les hará también morir y les dará nuevamente una vida. Y así a Él ustedes van a volver, ¿sí? Volverían hacia Dios. Entonces eso uno puede tomar, obviamente literalmente, que el ser humano antes de su creación no existe, no es nada. Es un estado de no existir. Pero Dios, obviamente, a través de su ley de naturaleza, a través de las relaciones entre una pareja, nos otorga la vida. Y nosotros de nada empezamos a existir y nos otorga la vida. Después nos da la muerte. Entonces también la muerte viene siempre con o bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Es también su ley de la naturaleza, que cada ser humano tiene que morir, tiene que costar, probar la muerte. Luego, pero interesante es que la muerte no es el fin de nuestra existencia, sino que es el fin de nuestra existencia física. Luego vamos a volver a la vida o Él nos dará una nueva vida, que es la vida más allá, la vida espiritual.
es que es la continuación de la vida del alma. Y nosotros vamos a volver a Dios, ¿sí? Que el día de la resurrección cada alma volverá a Dios y tendrá que rendir la cuenta sobre esta vida. Y si es una persona justa, piadosa, que cumplió con la misión, con el propósito de esta vida, entonces obviamente seguirá en el paraíso, y si no, entonces tendría que pasar por el infierno. Y obviamente también podríamos tomar ese versículo en un sentido más espiritual, más simbólico, que cómo pueden negar a Dios cuando que nosotros, la humanidad, estábamos muertos en el contexto espiritual. Estábamos en el contexto o en un sentido de oscuridad moral espiritual, sin una guía. Pero Dios nos dio la vida a través de enviar profetas, religiones, guías, a través de su revelación. Y luego Él nos hace morir, es decir, en ese contexto, que la humanidad siempre cuando rechaza a un profeta, rechaza la voluntad de Dios, sus profetas, entonces vuelven a su estado de muerte y se alejan de nuevo de la luz, que es nuevamente el estado de la muerte espiritual. Pero Dios de nuevo sigue enviándonos una nueva guía o otro mensajero para guiarnos, para reformarnos, y no nos abandona, sino que sigue enviando reformadores o mensajeros para purificarnos y darnos vida. Y en algún momento nosotros obviamente vamos a volver hacia nuestro Creador. El último versículo: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Dios es quien creó para vosotros todo lo que hay en la tierra. Después se volvió al cielo y lo dispuso en 7 cielos, y Él sabe todas las cosas. Huwa, Él. Huwa es el pronombre personal en árabe para Él. Y en ese contexto, Él es. Pero Huwa, Él. Alladhi, aquel quien. Ya vimos también incluso hoy en la clase de hoy, un poco antes, Alladhi, aquel quien, porque el sujeto es una persona en la forma masculina y singular. Y si fuera un plural, entonces sería alladhina, aquellos. ¿Sí? Ellos son aquellos o quienes. Pero en ese caso, alladhi, aquel quien, khalaqa, él creó. ¿Sí? Khalaqa, él creó. Khaliq, uno de los atributos de Dios, él es el creador. Y khalqun, por ejemplo, es la creación. Lakum, también ya vimos algunas veces durante este curso, la en realidad es li, que es la preposición para, y cum para, acá un error que debería ser para ustedes. Lakum para ustedes. Entonces, en ese contexto, lakum para ustedes, li para, cum es el pronombre posesivo, y voy a acá, li para la preposición, cum ustedes, ¿sí? Es el pronombre posesivo para ustedes. Entonces, li cum sería literal, pero esa li cuando viene con un pronombre posesivo cambia en la cum para ustedes. Entonces, Dios creó para ustedes ma, que es un conector, fi, en, la preposición en. Entonces, todo lo que, ¿sí? Todo lo que en, ¿sí? O que está en al-ardi, la tierra. Ma fil ardi, él creó para ustedes todo lo que está en la tierra. Jami'an, ¿sí? Jami'an es en ese contexto todo o todos, ¿sí? Entonces Dios creó para ustedes todos o todo lo que está en la tierra, ¿sí? Jami'un se puede usar para personas, todos, o Jami'un para en general todo. Thumma, después, istaba. Istaba es un verbo que tiene varios significados.
él se dirigió o él se manifestó. ¿Sí? Entonces, en este contexto, luego él se manifestó o él se dirigió y la hacía. Se usa como una preposición para indicar la dirección. Entonces, él después se dirigió, se manifestó o se volvió hacia as-samai, el cielo. As-samai, el cielo. Fasawwahunna, que sería, pues las corrigió. Fa, pues, sawwa, corrigió, él corrigió, hunna, las, o ellas, ¿sí? Hunna viene en el contexto también de ellas como pronombre personal, pero también como pronombre posesivo. Es decir, para su, en el contexto de ellas, por ejemplo, su casa, la casa de ellas, beituhunna, pero hunna también aparece también como pronombre personal. Fasawwahunna, pues él las corrigió. Y as-sama es el cielo, y más adelante viene el plural del cielo, que es samawat, los cielos. ¿Sí? Samaun, el cielo, y los cielos, samawat. Y es, él se dirigió al cielo y lo corrigió, o en ese contexto lo terminó en 7 cielos. Literalmente, Savá es corregir algo o en ese contexto darle una forma final, ¿sí? Terminar. Entonces, él se dirigió al cielo y lo terminó, le dio una forma final a través de haber o a través de crear 7 cielos. Sab'a, 7, samawat, cielos. Wahuwa, y huwa, el pronombre personal para él. Bi kulli, bi es la preposición en el contexto de por o con. Kulli, todo. ¿Sí? En ese contexto, shay'un es cosa y sería todas las cosas o cada cosa. ¿Sí? Alimun, él es omnisciente. Alimun, él sabe todo. ¿Sí? Él conoce todas las cosas o sabe todo. Alimun procede de la raíz alima, él supo, él conoció, y ilmun es el conocimiento, y alimun es uno de los atributos principales de Dios que se menciona, se nombra varias veces en el Corán, que él es el omnisciente, él sabe todo, él sabe o conoce cada cosa. Eso fue todo para la clase de hoy y con ese versículo terminamos también el tercer subcapítulo, el tercer rukú del capítulo Baqara del segundo capítulo del Corán.